los últimos 40 años he tenido el privilegio de poder trabajar con gente procedente de muy distintos países, con distintas culturas, incluso que profesaban distintas religiones. Pero todos ellos tenían un denominador común. Todos estaban perfectamente preparados y todos además presentaban un alto compromiso con el cumplimiento de la misión, del objetivo, del propósito que se nos había dado. Con ellos atravesé situaciones algunas veces complicadas, otras veces con tensión, incluso puedo decir que alguna caótica. Mirad, yo soy un soldado y organizaciones como la mía nos hemos dado cuenta, o incluso organizaciones internacionales y grandes empresas multinacionales, se han dado cuenta que la forma en la que teníamos de regir estas organizaciones hasta ahora quizás ya no iba a ser válida para el futuro. Hemos tenido que cambiar la forma en la que las regíamos y estamos inmersos en un nuevo sistema, en la implantación de un nuevo sistema de regir estas organizaciones que hemos venido a denominar el mando orientado a la misión y que es de lo que hemos venido a hablar hoy aquí. Pero además también nos hemos dado cuenta que los líderes que estábamos buscando hasta ahora capaces de regir nuestras organizaciones, quizás tampoco lo iban a ser capaces de hacerlo en el futuro. Porque probablemente en el futuro van a ser los equipos quienes sean capaces de regir estas organizaciones y serán los equipos los que sean capaces de cumplir con ese propósito de lo que nos hablaba el anterior conferenciante. Por eso esa cultura que teníamos hasta ahora de liderazgo ha de ser transformada en algo nuevo que hemos venido a denominar cultura del equipazgo, que es una palabra muy fea, que ni siquiera aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero que viene a contar exactamente de qué es lo que estamos buscando. La palabra define perfectamente qué es lo que estamos buscando para estas organizaciones en un futuro. Mirad, yo en el año 2018 me encontraba al mando del centro de entrenamiento de la Unión Europea en Kulikoro, en Mali, donde 500 europeos nos dedicábamos a adiestrar al ejército maliense para que fueran ellos mismos capaces de defenderse de la amenaza yihadista que les aterrorizaba desde el norte. Vivíamos en un entorno privilegiado, a orillas del río Níger, pero lo más bonito, lo mejor de nuestro trabajo era el agradecimiento que percibíamos de aquellos a los que habíamos ido a instruir, porque cada vez se sentían más capaces de defenderse por sí mismos de esa amenaza terrorista que les atenazaba. Vivíamos en un campamento en condiciones austeras, pero además el campamento no era nuestro. Simplemente se nos permitía alojarnos y realizar nuestro trabajo allí, pero pertenecía al ejército maliense y tenía un coronel que era su jefe. Pues a lo largo de los 6 meses de mi mandato, yo me dediqué a intentar convencerle para que cerrásemos, para que clausurásemos la entrada por la que veníamos usando, porque adolecía de las mínimas medidas de seguridad. Al final lo conseguí, y le conseguí convencer. Y como disponía de los medios, construimos una nueva entrada, esta sí, con todas las medidas de seguridad, y clausuramos esta entrada. Yo cumplí mis 6 meses de mandato, ya me volví a España, fui relevado, pero el 24 de febrero del año 2019, Al-Qaeda atacó el campamento. Gracias a Dios se equivocaron y fueron primero a esta entrada, pero vieron que no podían acceder y rápidamente localizaron la nueva entrada. Pero allí se encontraron con el cabo Rodríguez y el soldado González. Dos, parece un chiste, pero no lo es. Los dos están condecorados. Los dos eran miembros de la Brigada Aerotransportable Española. Fijaros, los dos conocían exactamente los procedimientos de seguridad. Los dos conocían exactamente su misión. Los dos tenían capacidad de decidir y los dos decidieron. Abrieron fuego y detuvieron el avance de los 2 coches bomba que en tándem se dirigían hacia la valla del campamento, obligándoles a autoinmolarse, pero a hacerlo al otro lado de la valla, evitando así la masacre que habían venido a perpetrar en nuestro campamento. Bueno, pues eso es exactamente el mando orientado a la misión. Cuando todos los miembros, todos los eslabones de una organización conocen exactamente sus procedimientos de trabajo, su forma de trabajar, conocen exactamente su misión, su objetivo, su propósito, tienen capacidad de decidir porque mi organización se la ha dado y además deciden por sí mismos sin esperar nuevas órdenes, a eso le llamamos el mando orientado a la misión. Pero además os diré, el cabo lideró, pero fue el equipo quien detuvo el avance de los 2 coches bomba. Fueron los dos, no las individualidades. Eso es el equipo. Bien, si queremos definir qué es el mando orientado a la misión, os puedo decir que no es otra cosa que la capacidad que tenemos de influir sobre las personas
para que estos creen sus propios equipos cohesionados, capaces de cumplir con ese objetivo superior, ese objetivo, ese propósito que le ha dado la organización superior. Pero esto no es una nueva forma de mandar. No, esto es una cultura, es una filosofía. Es una filosofía en la cual mi empresa, mi organización, va delegando esos niveles de autoridad y de decisión hacia los equipos intermedios y básicos, de forma que sean estos los que toman sus decisiones de forma ágil y rápida, disminuyendo así el ciclo y acortando el ciclo de la decisión, que es lo que me imponen en este momento los tiempos en los que vamos a vivir. Para esto, mi empresa tiene que fundamentalmente implantar dos acciones. La primera de ellas, cerciorarse de que todos esos eslabones, todos intermedios y básicos, conocen exactamente el propósito, el fin, el objetivo de mi organización. Pero además no solo lo conocen, sino que lo hacen suyo. Y en el momento en que lo hacen suyo, veremos el necesario alineamiento de todos esos eslabones con el objetivo de la organización. Si mi organización contesta descentralizando el nivel de decisión, contesta empoderando esos niveles intermedios y básicos, veremos cómo ellos toman esas decisiones de forma rápida y ágil y además de forma disciplinada. ¿Disciplinada con qué? Disciplinada con ese objetivo en el cual están todos alineados, que al final es lo que voy buscando. En esos momentos es cuando aparecen los equipos. Aparecen esos equipos capaces de tomar decisiones. Aparecen esos equipos capaces de cumplir con el objetivo de mi organización. Y ahí es donde tendremos que empezar a hablar del equipazgo. Pero al final, esto del equipazgo, ¿esto de qué es? ¿O de qué va? Pues mirad, no es otra cosa que ponderar más la importancia de los equipos en vez de la importancia de los individuales, de las personas individuales. No es otra cosa que ser más equipo y menos yo. No es otra cosa que ser el mejor para el equipo en vez de ser el mejor del equipo. No es otra cosa que buscar la medalla, permitirme el término, buscar la medalla para el equipo, en vez de buscar ponerme yo esa medalla. Porque al final, el único que será capaz de cumplir con ese objetivo, con ese propósito, será el equipo. Mirad, esta nueva cultura, esta nueva filosofía de empresa o de organización, que consiste en delegar y que consiste en empoderar, al final se basa en el intentar incrementar el nivel de confianza de esos niveles intermedios y básicos. Esto es más fácil de teorizar, como estoy haciendo yo hoy aquí, que de ponerlo en práctica. ¿Y por qué? Porque no nos gusta delegar. Y no nos gusta delegar porque no nos fiamos. Pero si no lo hacemos, no conseguiremos llevar a conseguir el objetivo que lo estáis viendo en la pantalla. Mirad, la única forma de dar confianza a esos niveles intermedios y básicos es disminuir el número de medidas de control. Porque no vale decir yo o declarar pomposamente que yo confío mucho en mis niveles intermedios, mis subordinados y todo esto, si luego controlo todas y cada una de las medidas que ellos toman, de las decisiones que ellos toman. Es más, y si no me gustan las revoco. Pues así no lo haremos. Tenemos que disminuir las medidas de control y en ese momento es cuando podremos empezar a implantar esta cultura de la que estamos hablando. Cuando lo hagamos, veremos cómo aumenta el nivel de compromiso. ¿De quién? De las personas y de los equipos. ¿Y compromiso con quién? Con sí mismos lo primero, compromiso con su equipo, compromiso con la organización y compromiso con el objetivo de la organización. Cuando veamos que aumenta el nivel de compromiso, veremos también cómo aumenta el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos. Y en ese momento es cuando aflorarán la iniciativa y la proactividad, dos funciones absolutamente fundamentales si lo que quiero es llegar al final de la ecuación, acortar y tomar las medidas, las decisiones, de una forma más ágil, más rápida, más adaptada a la situación. Para esto necesito jefes. Necesito jefes capaces de gestionar recursos, porque la gestión adecuada de los recursos suma para la consecución del objetivo final. Pero también necesito personas. Necesito personas capaces de influir en personas. Las personas nos movemos por valores. No me gusta el término, y me vais a perdonar, aquí hay muchos que pueden discutir conmigo, no me gusta el término recursos humanos.
No, las personas somos seres individuales, seres espirituales, que nos regimos por valores. Pues necesitamos ese tipo de personas capaces de influir en otras personas mediante valores. Porque además veremos cuando encontremos a estas personas cómo la eficacia del trabajo de aquel que ha sido capaz de influir sobre las personas multiplica. Necesitamos encontrar a alguien que sea capaz de gestionar recursos, que sume, y que influir sobre otras personas, que multiplique. Bien, cuando tengamos esa persona veremos que creamos la sinergia necesaria para crear esos equipos de los que venimos hablando, esos equipos cohesionados, con valores, con objetivos. Mirad, ¿y por qué necesitamos otro tipo de gente, otro tipo de líderes? Mirad, hasta hace poco, un jefe, Napoleón, era capaz de montarse en su caballo, buscar un promontorio, observar el campo de batalla, decidir dónde estaba el punto crítico de la batalla, aplicar ahí la fuerza y ganar la batalla. Pero eso a día de hoy ya no es posible. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado. Ahora vivimos en un mundo volátil, incierto, ambiguo y complejo. Pero además disponemos de unos medios técnicos tales que proporcionan a ese jefe que ha de decidir una avalancha de información tal que no es capaz de distinguir entre lo que es principal, fundamental y accesorio. Con lo cual, lo que no puede es tomar por sí mismo esa decisión que debe tomar, pero en tiempo y momentos oportunos. Bien, ¿y cómo construimos este líder? Mirad, a mi entender, y esto es opinión personal mía, y a partir de ahora vamos a empezar a hablar de valores, y solo de valores. Veréis, ¿cómo conseguimos este tipo de personas? Al final, lo más básico, la honradez, la honestidad, la integridad. Lo primero es que hay que ser, no estoy hablando solo de honradez material, que no vale solo con decir yo no robo. Dice, hombre, no vale. Bueno, eso también. No vale solo con decir no robo. No, estoy hablando de honestidad moral. Estoy hablando de honestidad intelectual, honestidad moral, porque el fin jamás justifica los medios. Y honestidad intelectual, si a mí se me pide un asesoramiento, no puedo hacer un asesoramiento torticero para obligar a mis jefes a que tomen esa decisión de acuerdo a mis propios intereses. Bueno, si a eso le sumo la ejemplaridad de mis actos, ejemplar desde por la mañana hasta por la noche, todos los días del año. Bien, cuando muestre una conducta ejemplar y honesta, veremos cómo empieza a aumentar la confianza. Confianza que se me otorga. ¿Por parte de quién? Primero, por parte de mi empresa, de mi organización. Pero esa, ¿por qué? Porque me pone en un puesto para que pueda hacer cosas. Pero eso lo llamamos potestas, puedo hacer cosas. Pero voy buscando algo más. Voy buscando la confianza que me otorgan mis subordinados, mis equipos. Y esa confianza basada en mi comportamiento honesto y ejemplar, esa confianza se llama autoritas. Pues mirad, cuando consiga que mi comportamiento es ejemplar y es honesto y tengo credibilidad, veré cómo esa confianza que me han otorgado mis subordinados y mis superiores hace mis decisiones creíbles. Y ese será el momento cuando voy y llego al final de la ecuación, a la influencia. Mirad, esto como veis es muy difícil de obtener, pero es muy fácil de perder. Un solo acto deshonesto, un solo acto no ejemplar dará el traste con todo lo obtenido hasta este momento. Pero si tengo esa capacidad de influencia, veré cómo ese liderazgo que voy buscando se convierte en algo mucho más potente, que es el liderazgo ético, que ese es el liderazgo ético, ese es el tipo de liderazgo que vamos buscando para los tiempos futuros. Si me preguntáis características de los líderes, vamos a seguir hablando de valores. Os voy a poner algún ejemplo. Pues, por ejemplo, empezamos con la integridad de Lech Walesa, el líder del sindicato Solidaridad polaco, o la ejemplaridad de alguien como Blas de Lezo, por cierto, guipuzcoano, de Lezo, está aquí en Pasajes, era de aquí, que fue capaz de ponerse el primero para defender Cartagena de Indias de la invasión del inglés y le faltaba un brazo, una pierna y un ojo, le llamaban el medio hombre. O la confianza que habían otorgado los soldados españoles de los tercios en Italia a su jefe, la confianza que le habían otorgado a su jefe, al gran capitán. Claro, le habían otorgado la confianza porque ganaban siempre, pero bueno, la tenían. O la humildad de San Francisco de Asís. O incluso la claridad de los objetivos de Steve Jobs. O también personas como Mahatma Gandhi, con una gran consistencia, o la credibilidad de los actos de la Madre Teresa de Calcuta. O incluso la capacidad de comunicación o de arrastre de alguien como Sir Winston Churchill en la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial ante sus súbditos.
Mirad, si sumamos todo esto, vamos a conseguir lo que vamos buscando, que es la capacidad de influencia. Influencia que no es otra cosa que la capacidad de modificar los comportamientos de mis subordinados, de mis equipos con los cuales trabajo. Os voy a poner un último ejemplo. A mi entender, el líder más carismático y más importante del siglo XX. Fijaros, para mí, ese líder fue el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Fijaros, no tenía poder terrenal, porque no mandaba sobre la ciudad del Vaticano, es una ciudad muy chiquitita. No tenía poder financiero. Por supuesto, no tenía ejércitos, pero tenía prestigio personal y tenía influencia. Fijaros si tenía capacidad de influencia, que fue capaz de derribar el telón de acero sin disparar una sola bala. Si alguien me pregunta cómo debemos transmitir o cómo debemos influir sobre nuestros subordinados, sobre nuestros equipos, os diré que a mi entender y como militar no existe mejor orden que el ejemplo del jefe. Mirad, si el jefe no está, nadie irá. Si el jefe no tira, nadie tirará. Pero si el jefe está, todos irán. Y si el jefe tira, todos tirarán. Pero además, todos, ese equipo, tirará en la misma dirección, que es en la dirección que marca el jefe. Y en ese momento, cuando tire todo el equipo y tire toda la misma dirección, será cuando consigamos cumplir con mi objetivo, con mi propósito, que en este caso no es más que sacar el coche del barro. Bien, vamos a ir concluyendo. Me voy a permitir leeros un verso, tranquilos que no es mío. Es de Calderón de la Barca, que fue un gran dramaturgo del siglo de oro español, pero que además fue soldado de Flandes, en los tercios de Flandes, y allí vio la ejemplaridad de la que hemos estado hablando. Os leo. Y así, de modestia llenos, a los más viejos verás, tratando de parecer lo más y de ser lo menos. Perdón, lo he dicho mal, tratando de ser lo más y de parecer lo menos. Bueno, esa es la ejemplaridad que vamos buscando. ¿De acuerdo? Mirad, me ha costado casi 17 minutos, me están diciendo por ahí, tratar de resumir esa nueva filosofía de mando de las grandes organizaciones, ese mando orientado a la misión, y también cómo han de ser estos nuevos líderes que sean capaces de influir sobre equipos, que son los que de verdad en un futuro muy próximo van a liderar todas estas organizaciones y que serán los únicos capaces de llegar a cumplir con el propósito, con el objetivo. Hay otro líder español, este del siglo XXI, que ha sido capaz de lo que a mí me ha costado en 18 minutos decirlo solo con 3 palabras. Fijaros, Felipe VI, el rey de España, lo dijo así: mandar es servir. Muchas gracias.